Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que estén teniendo una bendecida noche de viernes y vamos a iniciar nuestra transmisión con oración. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos estás permitiendo terminar una semana más, Señor, y terminarla con bendición. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho a lo largo de esta semana, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre, has bendecido la obra en nuestras manos, nos tienes con salud, Señor, y has hablado a nuestros corazones y has continuado con ese proceso de transformarnos a la imagen de Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú no nos dejas en ningún momento, porque tú sigues trabajando en cada uno de nosotros para darle cumplimiento a tus planes de bien, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Gracias, Señor, porque nada nos ha faltado en ningún bien. Tú has tenido cuidado de nosotros, tú nos has guardado, protegido, sostenido, Señor, y nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. En esta hora, Señor, venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia. Y además, Señor, nos libere de toda fortaleza, argumento y altivez que se levanta en contra de tu palabra, en contra del conocimiento tuyo y en contra de la obediencia a tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga, muchísimas gracias por conectarse. Hoy vamos a continuar con nuestro tema del cual hemos estado compartiendo en las transmisiones anteriores acerca del camino de la restauración, la madurez y la plenitud en Cristo Jesús. Es necesario hacer algunas observaciones acerca del texto que hemos estado utilizando para ello, que es el texto de Nehemías capítulo número 3, que trata de la restauración de los muros, que nos da un listado de las personas que restauraron los muros de Jerusalén. Hay una continuidad en cuanto al recorrido, digámoslo así, del muro, pero todos estaban reconstruyendo al mismo tiempo, es decir, todas las actividades de reconstrucción sucedían en el mismo momento. ¿Por qué tomamos el capítulo 3 del libro de Nehemías para hablar acerca del camino de la restauración, de la madurez y de la plenitud? Muy sencillo. Jerusalén en el Antiguo Testamento era el lugar de la morada de Dios. Ahora el lugar de la morada de Dios es nuestro corazón. De la misma manera que en el tiempo antiguo Jerusalén necesitó que reconstruyeran los muros para tener protegida a la ciudad, de esa misma manera nosotros necesitamos levantar los muros en nuestro corazón para protegerlos, porque de acuerdo a lo que nos dice Proverbios capítulo 18 versículo 23, sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y si no lo guardamos, va a suceder lo contrario. En lugar de tener vida, vamos a tener muerte. ¿Y de qué vida estamos hablando? Estamos hablando de la vida eterna. Recordemos que la vida eterna es la calidad de vida del creyente a partir de su salvación, que va de una manera creciente hasta el día en que nos presentemos delante del Señor y entremos en la eternidad, que será una vida eterna perfecta. Pero en el proceso de nuestra vida acá en la tierra, esa vida eterna se va manifestando cada día más en la medida en la que nosotros dejamos de lado la vieja manera de vivir y le damos lugar a ese hombre nuevo que ha sido creado en la justicia y en la verdad por Dios nuestro Padre cuando nacimos de nuevo en el momento de nuestra salvación. Recordemos que si alguno de nosotros es salvo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y eso equivale
a recibir una nueva naturaleza, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Primera de Pedro, capítulo número, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esas cosas están en nosotros como semillas, porque todo lo que se trata del reino es una semilla que debe desarrollarse, crecer y convertirse en un árbol gigantesco, como la semilla de mostaza. Entonces, lo que estamos haciendo con este estudio es recordar, de acuerdo a lo que nos está enseñando cada uno de los pasajes que hemos utilizado de este capítulo 3 del libro de Nehemías, las actividades que son necesarias que nosotros hagamos, o por los procesos por los cuales necesitamos pasar para que los muros de nuestro corazón sean levantados, fortalecidos, establecidos, y nuestro corazón sea protegido para que de él mane esa vida eterna, que significa la vida abundante que Cristo trajo para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Esto no lo debemos tomar de una manera legalista, en el sentido de paso 1, paso 2, paso 3, porque como he hablado, todas estas actividades, en el caso de los muros de Jerusalén, fueron hechas simultáneamente. De la misma manera, nosotros debemos avanzar en cada una de ellas, o necesitamos avanzar en cada una de ellas todo el tiempo, para ir edificando esos muros. Dicho lo anterior, entonces entramos a considerar a partir de donde nos quedamos la semana, el miércoles pasado. Y el miércoles pasado nos quedamos en Nehemías capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice la palabra: Salum, hijo de Col-Ose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, note la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y esto, la puerta de la fuente, es la que nos recuerda la necesidad de la limpieza del constante de la vieja manera de vivir por dos métodos. Uno, por la palabra de Dios que nos limpia, pero también por esos ríos de agua viva que brotan de nuestro interior, que es el Espíritu Santo, que nos santifica, que nos limpia, que nos purifica. Es decir, y este es un proceso constante, es un proceso gradual. Recordemos lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero después de la puerta de la fuente, siguió hacia el muro del estanque de Siloé. Y el muro del estanque de Siloé nos recuerda la necesidad de levantar los muros para proteger nuestro corazón. Pero también Siloé significa rama, y significa que somos parte de ese olivo natural que es Israel, y que estamos injertados en el olivo natural, que también es Cristo. Y esto nos recuerda lo que dice Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Por lo tanto, para la restauración de nuestro corazón, para alcanzar la madurez y la plenitud, necesitamos mantener la intimidad y la comunión con el Señor de una manera constante, no de una manera esporádica, sino una manera constante. Recordemos que separados de Él nada podemos hacer. Y por el otro lado, esto nos recuerda, Juan 15, del 1 al 5, nos recuerda lo que el Señor espera de nosotros. El Señor espera que demos fruto, más fruto y mucho fruto, es decir, de una manera creciente. Y como damos fruto, más fruto y mucho fruto, el Señor nos limpia cada día. Y esa limpieza, como ya dijimos, es a través de la palabra de Dios y a través de la comunión con el Espíritu Santo. Luego del estanque de Siloé,
el trayecto nos lleva hacia el huerto del rey. Y el huerto del rey nos recuerda los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. El huerto es una labranza. Nosotros, dice la palabra en Primera de Corintios 3, que somos labranza de Dios, y eso significa que Dios está esperando de nosotros fruto, como también lo vimos en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5. Ahora acá en el huerto del rey se trata de cuáles son los frutos que Dios está esperando de cada uno de nosotros. En primer lugar, el más evidente es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, del cual nos habla Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Pero también el Señor espera de nosotros fruto de santificación, es decir, de obediencia creciente a la palabra de Dios y de apartarnos de una manera también creciente cada vez más del pecado. Aparte de ello, el Señor espera de nosotros el fruto de labios que confiesan su nombre, y ese fruto de labios que confiesan su nombre significa la oración, la acción de gracias y la alabanza, es decir, un reconocimiento de quién es Dios por agradecimiento y por amor a Él. Luego, también otro fruto que espera el Señor de nosotros son las obras de amor. Y esas obras de amor u obras de misericordia son de las que nos habla Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, que se trata de todo lo que nosotros hacemos en beneficio de aquellos que están desposeídos, desprotegidos, débiles, de los que están en necesidad. Recordemos que en ese pasaje la palabra de Dios nos habla de que lo vimos desnudo y lo vestimos, lo vimos hambriento, le dimos de comer, le vimos sediento y le dimos de beber, le vimos enfermo y le visitamos, le vimos en la cárcel y le visitamos, etcétera. Es decir, son obras de misericordia que hacemos por aquellos que no nos las pueden devolver, por aquellos que están en necesidad, en aflicción, y que necesitan de que nosotros les demos no solamente lo espiritual, sino también lo emocional y lo material. Por el otro lado, también el Señor espera de nosotros servicio a los demás, y esto nos lo enseña Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, y Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 8. Aparte, otro fruto es que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Esos son por lo menos 6 tipos de fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros, y lo vuelvo a recordar: el fruto del Espíritu, la santificación, obras de amor, servicio, hacerlo todo para la gloria de Dios, y frutos de labios que confiesan su nombre, oración, alabanza y acción de gracias. Luego, en el versículo después del huerto del rey, el trayecto sigue hasta las gradas que descienden de la ciudad de David, y la ciudad de David representa la gracia y la adoración. La gracia es el clima en el cual nosotros vivimos, y la adoración es el estilo de vida del creyente, y la adoración tiene que ver con una entrega total y completa al Señor. La adoración tiene que ver con una rendición total de nuestras vidas a Él, y esto entonces implica el que necesitamos morir a nosotros mismos. Las gradas que descienden significa que una vez que recibimos la gracia y la bendición de poder adorar al Señor, necesitamos descender gradualmente en cuanto al yo, en cuanto a la carne, en cuanto a la negación de nosotros mismos, como nos lo enseña Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y estas gradas que descienden nos hablan de que la muerte del yo es un proceso gradual en nuestras vidas.
y dice que después de él, después de pasar por las gradas que descienden de la ciudad de David, llegamos hasta el estanque labrado. Llegamos a los sepulcros de David, y los sepulcros de David nos hablan de la meta de la vida cristiana, de la meta de ese morir a nosotros mismos, y es que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20, y Colosenses capítulo 1, versículo 27. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Si Cristo vive en mí, si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta vida terrenal lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, y aparte de ello, Cristo en mí ha crecido tantísimo, y que Cristo es la esperanza de gloria. Eso significa que esa muerte del yo va a redundar en una abundancia de vida y de vida eterna aquí en la tierra. Vuelvo a recordar, la vida eterna es la calidad de vida de los creyentes desde el momento que nos convertimos en adelante, y esa vida acá en la tierra va aumentando de manera gradual hasta que llegamos a la eternidad, que es el lugar donde vamos a vivir la vida eterna, y que va a ser perfeccionado todo para que vivamos esa vida eterna perfecta en el sumo grado. Después de pasar los sepulcros de David, seguimos hasta el estanque labrado, y el estanque labrado nos recuerda que somos una obra de arte que el Señor está perfeccionando, que nuestra fe es como oro, y el oro, para ser perfeccionado, necesita pasar por el fuego. El fuego son las pruebas, las circunstancias contrarias o las circunstancias negativas que en algún momento vamos nosotros a experimentar, pero que son por un breve espacio de tiempo, y si es necesario. ¿Y ello para qué? Para que nuestra fe sea encontrada en alabanza y gloria al Señor, y para que seamos perfeccionados, afirmados y establecidos en el Señor, de tal manera que estemos firmemente anclados en Él y tengamos abundancia de vida eterna en cada uno de nosotros. Luego del estanque labrado, la palabra de Dios ahí mismo en Nehemías capítulo 3, versículo 16, nos dice que el trayecto continúa hasta la casa de los valientes. ¿Y qué significa la casa de los valientes? La casa de los valientes es un recordatorio para cada uno de nosotros que el reino de Dios, vivir la plenitud del reino, no solamente verlo, como nos dice Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Recordemos que ahí en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, la palabra de Dios nos habla de dos situaciones diferentes. Una, que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Pero para entrar en el reino de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo es lo que sucede en la salvación. Nacer del agua y del Espíritu es la transformación gradual que vamos experimentando en la medida en la cual nuestra alma va siendo renovada para adaptarse a lo que es la voluntad de Dios. Recordemos que la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es la plenitud de la vida eterna. Por lo tanto, para vivir en la plenitud del reino se requiere esfuerzo y valentía. ¿Y por qué se requiere esfuerzo y valentía? Mateo capítulo 11, versículo 12 dice que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre oposición, y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Eso nos enseña que estamos en medio de una guerra entre el bien y el mal, una guerra entre la verdad y la mentira, una guerra entre vivir la vida eterna o vivir la corrupción de la carne. En Gálatas 6, 7 y 8 nos lo enseña la palabra de Dios muy claramente. Dice: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción; el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y también nos lo dice en Romanos capítulo 8, en los primeros versículos, que el que piensa en las cosas de la carne
obtendrá corrupción, mas el que piensa en las cosas del Espíritu tendrá vida. Y nosotros andamos en el Espíritu, no en la carne. Por lo tanto, necesitamos ser esforzados y valientes en esa guerra que estamos librando, no contra personas. No es una guerra que libramos contra personas. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Estas huestes de maldad utilizan dos instrumentos. Uno, la forma de pensar del mundo, la ideología del mundo, la cultura del mundo. Y dos, utiliza nuestra carne, aquella que quiere hacer lo que se le da la gana, que quiere seguir sus propios caminos, que parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces, necesitamos valentía y esfuerzo para librar esa batalla en contra de las influencias del mundo que quieren tentar a nuestra carne para desviarnos de la vida eterna, robarnos la vida eterna y que nosotros cosechemos la corrupción de la carne. Esta necesidad de la valentía y del esfuerzo está manifestado en muchos pasajes de la palabra de Dios. No es cierto, y lo he mencionado en algunas otras oportunidades, que la vida del cristiano, media vez seamos cristianos, ya se acabaron los problemas. Eso no es cierto. Vamos a seguir enfrentando problemas. La diferencia es que los problemas no nos van a derrotar, vamos a salir más que vencedores en esos problemas. El Señor nos va a guardar y vamos a resolverlos de una diferente manera, de tal forma que los problemas nos ayuden para bien y no para mal, como en el mundo. Algunos de esos pasajes que le quiero compartir en esta noche es Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Le dice el Señor a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, a toda la palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, le está diciendo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Alguno podría pensar que eso era en el Antiguo Testamento, pero si vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol de la gracia, Pablo, le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No se trata, como muchos piensan, hay que esperar en Dios y que Dios lo haga todo. No, dice la palabra que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, la gracia igual requiere esfuerzo. En Mateo, vivir en la gracia requiere esfuerzo. ¿Y cuál es el esfuerzo? El esfuerzo de oponernos a nuestra carne, el esfuerzo de no dejarnos mover por nuestra carne, sino ser movidos por el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 11, que ya se los compartí, es donde dice que la palabra que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre oposición y los valientes y esforzados son los que lo arrebatan. Y en 1 Corintios capítulo 16 versículo 13 hay una palabra, o hay ese versículo, me encanta por su significado, que también tiene que ver en dirección al esfuerzo y a la valentía que necesitamos para ser creyentes. Dice la palabra: velad, estad firmes, portaos varonilmente y esforzados. Esto que nos dice, todos estos pasajes que nos dicen, que el reino de Dios, que el ser verdaderamente creyentes, ser restaurados, madurar y alcanzar la plenitud de la vida en el Señor, no es para cobardes ni es para pusilánimes. ¿Qué son las personas pusilánimes? Son personas que muestran poco ánimo y falta de valor para emprender acciones y para enfrentarse a peligros o dificultades, o
soportar situaciones contrarias. La palabra, recordemos que, y esto tiene que ver en que el reino de Dios no es para cobardes, ni es para pusilánimes, para gente que se desinfla ante las adversidades, porque el mismo Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no temiéramos porque Él ha vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo y nosotros estamos en Él, nosotros también venceremos al mundo. Pero eso no quiere decir que no vamos a pasar por tiempos de aflicción o por momentos de aflicción. El mismo Señor Jesucristo los pasó. El momento de lo que llamamos la pasión, de la pasión hasta la crucifixión, el Señor sufrió y sufrió muchísimo, pero ese sufrimiento fue temporal, número uno, y el fruto de ese sufrimiento valió la pena. Dice la palabra que el Señor, por el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz, y ese gozo era no por lo que Él estaba viviendo en ese momento, sino por lo que iba a resultar de lo que Él estaba viviendo en ese momento, de tal manera que nosotros, parte de ser valientes y esforzados en cuanto al reino de Dios, en cuanto a la vida del creyente, no es ver nuestras circunstancias, sino lo que Dios sacará de nuestras circunstancias para llevarnos a ser perfeccionados, establecidos, arraigados, cimentados en Él, y obviamente para alcanzar un mayor nivel de vida eterna acá en la tierra. Debemos recordar que vivimos en un mundo que nos es hostil por el pecado y porque está bajo el maligno. Por ello, pero Dios no nos ha dejado solos, y por ello Dios nos ha dado un armamento para que esa valentía y ese esfuerzo que hagamos traiga resultados, y traiga resultados de bendición, resultados positivos. En primer lugar, el Señor nos dio armas espirituales. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, la palabra de Dios nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí es donde está, este pasaje nos dice dónde está verdaderamente la batalla, y la batalla está acá. La batalla está en conocer en nuestro hombre interior, en nuestra mente y en nuestro corazón, y se trata de conocer cada día más al Señor y de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso, una de mis oraciones cuando iniciamos estas enseñanzas, y todas las enseñanzas, es que el Señor nos liberte de todo pensamiento, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento de Él y a la obediencia a la palabra de Dios, porque una vez que obedecemos la palabra de Dios, llegamos a tener la vida eterna, a experimentar la plenitud o mayor plenitud de la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, pero vamos experimentándola de una manera creciente en la medida que vamos conociendo al Padre, y en la medida que vamos también renovando nuestro entendimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso Pablo, cuando ora por los efesios que ya eran creyentes, ora en Efesios capítulo 1, versículos 17 del 15 al 19, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que ellos sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuál es la riqueza de la herencia de la gloria, de su gloria en Cristo Jesús, que es la vida eterna, y cuál es la supereminente grandeza del poder que opera en cada uno de nosotros, que es el mismo poder que operó en el Señor Jesucristo en su resurrección, y que es el poder del Espíritu Santo, del cual usted y yo estamos llenos. Entonces el Señor nos dio esas armas para enfrentar con valentía y con esfuerzo
la oposición a que vivamos en la plenitud del reino, en la plenitud de esa vida eterna. Por el otro lado, tenemos el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. También tenemos la sangre de Cristo que nos cubre, y la sangre de Cristo tiene poder para ahuyentar las tinieblas, como nos lo enseña el antecedente en el caso de los israelitas en Egipto, antes de salir en la última peste que era o plaga, que era la muerte de los primogénitos. Ellos tenían que poner la sangre del cordero en el dintel de la puerta y el destruidor pasaría de largo. Entonces esa también es un arma para nosotros, para mantenernos valientes y esforzados en el reino de Dios. E igualmente tenemos el poder del Espíritu Santo, del que ya hablamos, y el poder del Espíritu Santo no es cualquier cosa. Muchos han minimizado el poder del Espíritu Santo al poder para predicar o para hacer milagros, pero el poder del Espíritu Santo es el poder creativo, es el todopoder de Dios. Dios es todopoderoso y el Espíritu Santo es su todopoder, el poder que creó los cielos, la tierra, el poder que resucitó a Cristo de los muertos, el poder que sostuvo a Cristo en medio del sufrimiento, el poder por el cual usted y yo venimos de las tinieblas a la luz y fuimos salvos, nacimos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza y hasta aquí hemos sido sostenidos, afirmados y establecidos en Cristo y seguimos perseverando. Es un poder impresionante, es el todopoder de Dios obrando a favor de usted y a favor de mí. Por el otro lado, también el Señor no nos ha dejado solos en esa necesidad de ser valientes y esforzados, y nos ha dado también la armadura, su armadura, de la cual nos habla Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, que nos da una instrucción. Nos dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, es en su palabra, y en el poder de su fuerza, el poder del Espíritu Santo. Y además de ello, vistámonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, permanezcamos firmes. O sea, tenemos la armadura de Dios, tenemos la palabra, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos toda la armadura de Dios, que es la fe, la salvación, el evangelio, la justicia, la verdad, etcétera, para esforzarnos, ser valientes y vencer en esa batalla que tenemos contra esas huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Por el otro lado, necesitamos permanecer en Él, y esto es permanecer en la obediencia a Él. ¿Por qué? Porque solo en Él somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos dice la palabra que antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, que nos amó. Y obviamente permanecer en Él requiere valentía y esfuerzo, pero el resultado es glorioso. Mire mi amado hermano, le quiero decir algo. La vida en el mundo y la vida en Cristo va a enfrentar los mismos problemas. La única diferencia es que el resultado va a ser diferente. En el caso del mundo es para muerte, en el caso suyo y mío es glorioso, es para vida. Así que no nos quejemos porque muchas veces he escuchado a creyentes que manifiestan: es que cuando estaba en el mundo me iba mejor que ahora que estoy en Cristo. Eso es una total y completa mentira, es un engaño del diablo. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo, todo lo que hacíamos nos llevaba directo al infierno, mientras que ahora que estamos en Cristo, todo lo que hacemos nos lleva directamente a la vida eterna,
a vivir la vida eterna con Cristo en la eternidad. Y además de todo, somos más que vencedores. Además de todo, el Señor va obrando para llevar nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento. Sus planes de bien y no de mal se cumplen en nosotros. Somos bendecidos, vamos avanzando hacia la plenitud en Él. Vamos avanzando cada día hacia la vida abundante y próspera y plena que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que lo único que necesitamos es ser esforzados y valientes para no dejarnos vencer por las circunstancias, agarrarnos de la palabra de Dios, ni llenarnos del Espíritu Santo y seguir hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como dice Pablo, dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento y me despojo de todas las cosas que me llevaban al pecado en la vida anterior y voy hacia la nueva vida en Cristo Jesús, hacia el desarrollo de ese hombre interior que se va fortaleciendo cada día. Así que recordemos, el reino de los cielos requiere valentía, requiere esfuerzo, pero el resultado es glorioso, el resultado es espectacular. Luego seguimos después de terminar con lo que nos enseña Nehemías 3:15 al 16, pasamos al 3:17 al 19. Dice: tras él restauraron los levitas, Rehum hijo de Bani, y junto a él restauró Hasabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Genadad, gobernador de la mitad de la región de Keila, y junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. El siguiente lugar es la armería de la esquina. ¿Y qué nos recuerda o qué nos enseña la armería de la esquina? En primer lugar, que para llegar a ella necesitamos subir. ¿Y a qué se refiere ese subir? Se refiere a nos recuerda la necesidad de recargarnos constantemente de la palabra y del Espíritu Santo para enfrentar las batallas que tenemos por delante. Y esos niveles de recarga es un conocimiento cada día mayor de la palabra de Dios, pero no un conocimiento acá, sino un conocimiento en el corazón, una revelación constante de la palabra de Dios que viene de meditar de día y de noche en ella, de tener en ella nuestra delicia. Y por el otro lado, de la comunión con el Espíritu Santo, que nos va llevando a diferentes niveles de intensidad en la relación con Él. En la palabra de Dios encontramos por lo menos 4 niveles de intensidad en la relación con el Espíritu Santo. El primero es el Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros como resultado de la salvación. Y esto nos lo enseña Juan capítulo 20, versículo 22, que cuando el Señor le dice a los discípulos, y les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Eso es el recibir el Espíritu Santo, es ser hecho templo del Espíritu Santo, y el ser hecho templo del Espíritu Santo es una situación que sucede cuando usted y yo venimos a la salvación. Pero hay más. El Espíritu Santo nos es dado total y completo, no nos es dado una porción del Espíritu Santo nada más, sino nos es dado total y completo en nuestro corazón. Pero nosotros necesitamos ir siendo conscientes de esa plenitud de una manera gradual. No la somos desde el principio, sino de una manera gradual, y esa plenitud se va manifestando en nosotros también de una manera gradual, de tal manera que el segundo paso en cuanto a la relación o a la plenitud del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo, que significa el empoderamiento para vivir una vida de obediencia a Dios.
Esto lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, nos habla también de ese bautismo del Espíritu Santo, y dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro ayudador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es el resultado del bautismo del Espíritu Santo? Muchos dicen que es el hablar en otras lenguas, pero la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 5 en adelante, nos habla de otras manifestaciones también que son signo de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Dos cosas que son evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Una, un mayor nivel de obediencia. Recibiréis poder y me seréis testigos, y testigos es que la gente ve nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y el otro, una mayor obediencia a sus mandamientos, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Juan, capítulo 14, versículo 15, y los dones, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 5 en adelante, los dones para servicio, es decir, se incrementa nuestra obediencia y se incrementa nuestro servicio al Señor, y ello acompañado de una mayor pasión por el Señor, porque el Espíritu Santo es apasionado por el Señor. Luego hay un tercer nivel del cual nos habla la palabra, y es la llenura del Espíritu Santo. Y esto lo tenemos en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y este ser llenos del Espíritu Santo significa ser continuamente llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser continuamente llenos del Espíritu Santo? Significa la conciencia en mi corazón de que el Espíritu Santo está caminando conmigo y yo estoy caminando con él. Va más allá de la obediencia, va más allá del servicio, va a la dirección del Espíritu Santo en todos los asuntos de mi vida. Y finalmente llegamos a la plenitud del Espíritu Santo, de la cual nos habla Efesios capítulo 3, versículo 19, y Efesios capítulo 4, versículo 13, y esa plenitud del Espíritu Santo tiene que ver con la plenitud de Dios en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Y qué nos dice Efesios 3:19? Dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la plenitud del Espíritu es la que nos lleva a vivir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Nos lleva a manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces hay 4 niveles en nuestra relación con el Espíritu Santo que necesitamos desarrollar. 1 es recibir el Espíritu Santo en la salvación. 2 es el bautismo del Espíritu Santo. 3 es la llenura del Espíritu Santo. Y 4 es la plenitud del Espíritu Santo. Ello representa también o implica ascender a un nuevo nivel de la guerra espiritual. Hay 3 niveles de guerra espiritual. 1, que ya algo vimos, que es en nuestra mente, 2 Corintios 10, versículo 4 y 5, que es derribar toda fortaleza, argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A partir de ahí entramos en un
segundo nivel de guerra espiritual, que es la guerra por nuestra familia, por nuestra congregación, por nuestra comunidad. Es la intercesión por todos los que están a nuestro alrededor, y eso implica evangelismo, discipulado, entre otras cosas, y servicio. Y aparte, el tercer nivel de la guerra espiritual, que ya es un nivel de guerra por nuestra nación. Y en la medida en la que nosotros vamos subiendo hacia la armería de la esquina, recordemos que la armería habla de las armas, habla de la plenitud de esas armas. Ya recibimos en la casa de los valientes la armadura, pero en la armería recibimos un mayor arsenal, o ese arsenal en una mayor medida. ¿Para qué? Para enfrentar esas guerras, esos diferentes niveles de la guerra espiritual que necesitamos. La guerra por nosotros, la guerra por nuestro entorno, familia, trabajo, iglesia, comunidad, y la guerra por nuestra nación. Luego, en Nehemías capítulo 20, dice la palabra, después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Y recordemos que la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote, nos recuerda el que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro en el Señor, que tenemos libre acceso a nuestro intercesor, que es Jesús, libre acceso a nuestro intercesor, que es el Espíritu Santo, y libre acceso al Padre. Y esto nos habla de comunión, nos habla de oración, nos habla de intensidad de relación. Pero de ahí pasamos a otros lugares. Ya la puerta de la casa de Eliasib ya la tratamos en una de las reuniones anteriores, solo esto es un recordatorio. Luego en Nehemías 3:21 dice, tras él restauró, de 3:21 al 25, dice, tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ello restauraron Benjamín y Jasú frente a su casa, y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Genadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Aquí hay dos lugares, nos habla de dos lugares, de la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. ¿Y qué nos recuerda esto? La torre alta que sale de la casa del rey nos recuerda nuestro lugar de protección en el Rey, nuestro lugar de protección en el Padre. Nuestro Padre es nuestro protector. Recordemos lo que dice la palabra: aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, su vara y su cayado nos infundirán aliento. Aparte de ello, el Señor también nos recuerda en el Salmo 23, en el versículo 5 al 6, que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y unge nuestras cabezas con aceite, nuestra copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días. Y esto nos habla de protección, seguridad, fortaleza, confianza, en que el Señor cuida de cada uno de nosotros. Recordemos que usted y yo somos, por encima de todo, hijos de Él, y que Él es un Padre bueno, un Padre perfecto, y la función del Padre es protegernos, guardarnos, asegurarnos, darnos una identidad, un destino, un propósito, suplir nuestras necesidades, cuidarnos, guardarnos, asegurarnos, etcétera. Entonces la torre alta nos recuerda que estamos refugiados en el Señor, que estamos guardados en el Señor. Aparte de ello, recordemos que no solo es una torre alta, sino una torre fuerte. El Salmo 61, versículo 3,
nos recuerda: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Es decir, el Señor es nuestra fortaleza. En Proverbios 18:10 nos recuerda lo mismo y dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Entonces esta torre alta que sale de la casa del rey implica que contamos con el refugio, la seguridad, la protección del Padre hacia nosotros, que Él vigila por nosotros para que ninguna obra de las tinieblas prospere en su propósito de robarnos, matarnos y destruirnos la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Y con lo que vamos a terminar el día de hoy, no con ello terminamos el tema, lo terminaremos el próximo lunes, pero el día de hoy terminamos con el patio de la cárcel. ¿Y qué significado tiene el patio de la cárcel? En primer lugar, el patio de la cárcel nos recuerda que antes de conocer al Señor estábamos presos, muertos en nuestros delitos y pecados, tal como nos lo enseña Efesios capítulo 2, versículo 1. Que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y también nos recuerda que éramos esclavos del diablo. En Romanos capítulo 6, versículo 20 nos recuerda esta situación. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Es decir, no había justicia en nosotros, solo había pecado. Entonces este patio de la cárcel nos lleva a recordar que el Señor nos ha liberado de todo ello, y eso lo que debería producir en cada uno de nosotros es agradecimiento a Él por esa liberación que Él ha hecho del pecado, de la muerte y del diablo en cada uno de nosotros. Por el otro lado, también nos recuerda que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si queremos caminar en libertad, necesitamos caminar de la mano con el Señor, y esto nos lo enseña 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La palabra de Dios nos habla de dos aspectos acerca de la libertad. Uno de ellos es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es decir, conoceréis la palabra y la palabra os hará libres. Y dos, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y esto nos habla de la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos tener la comunión con el conocimiento y la comunión con la palabra y la comunión con el Espíritu Santo para caminar en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y esto implica no volver a caer en el pecado, ni bajo la influencia de la carne, del mundo, ni de los demonios. Otra cosa que nos recuerda este patio de la cárcel es que hemos sido hechos libres para que caminemos en esa libertad, y eso nos habla de discipulado. En Juan, como ya lo mencionamos, en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, la palabra dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, y esto también es para con nosotros los que hemos creído en Él, que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces necesitamos del discipulado, necesitamos del Espíritu Santo y necesitamos del discipulado para caminar en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Además de ello, caminar también en agradecimiento porque hemos sido liberados de tantas cosas por el Señor, que lo único que puede surgir en nuestro, no lo podemos pagar de ninguna manera, pero nuestro corazón sí puede ser un corazón plenamente agradecido a Él. Y también el patio de la cárcel nos recuerda que todo aquel que no conoce a Cristo está muerto en sus delitos y pecados y son esclavos del diablo y van camino al infierno, están encarcelados y van camino al infierno, por lo cual necesitan salir de esa cárcel. Y esto nos recuerda entonces la necesidad de evangelizar a aquellos que todavía no conocen al Señor. Finalmente, el patio de la cárcel nos recuerda el lugar de destino de nuestros enemigos, los demonios. Frente al nuestro, nosotros iremos a la vida eterna, a la libertad en Cristo eterna, mientras que ellos irán al castigo eterno en el infierno. Ellos ya no pueden salir de esa cárcel. Así que este es el significado
resumo el significado del patio de la cárcel. Nos recuerda el agradecimiento al Señor porque nos libró de la cárcel, del pecado, de la muerte y del diablo. En segundo lugar, de vivir en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres mediante la comunión con el Espíritu Santo y el discipulado, es decir, el conocimiento creciente de la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos liberte. Y también nos recuerda la necesidad del evangelismo y nos recuerda la derrota permanente de todos los demonios y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y que ningún demonio prevalecerá contra nosotros, ni ninguna obra de las tinieblas prevalecerá contra nosotros, porque en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si fue de bendición para su vida, siéntase en toda la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales. Y les recuerdo también que en nuestra próxima enseñanza, el próximo lunes a las 8 de la noche, si Dios lo permite, para concluir con este tema. Y aparte de ello, les recuerdo que los dos recursos que tenemos para su edificación, que son de acceso gratuito, uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el otro es el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Los enlaces los puede encontrar en los comentarios de esta transmisión gracias a la colaboración de nuestra hermana Sonia, que pone esos enlaces ahí para usted. Así que antes de terminar la transmisión vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe para que oremos por cada uno de nosotros, y no solamente por nosotros sino también por los nuestros. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Una palabra, Señor, emocionante, una palabra edificante, una palabra, Señor, que nos habla de la victoria que tenemos en ti, Señor, y de la necesidad de avanzar hacia esa victoria con esfuerzo, con valentía, pero puestos los ojos en ti y llenos de tu poder y de tu palabra, Señor, que nos hacen vencedores por medio tuyo frente a cualquier obstáculo, Señor, que podamos enfrentar. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo selle esa palabra en cada uno de nosotros, Señor, para que se haga vida de tal manera que accedamos, Señor, cada día más a mayores niveles de restauración, de madurez y de plenitud en la vida eterna que tenemos en ti, Padre. Señor, también en esta hora venimos pidiéndote por cada uno de nosotros y por cada uno de los nuestros, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo, que permanece en cada uno de nosotros, Señor, y en los nuestros que ya son salvos, Padre, sane, liberte, restaure, fortalezca, afirme, perfeccione, Señor, a cada uno en nuestro caminar contigo, Padre. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en aquellos que todavía no te conocen, Señor, para que se vuelvan a ti de todo corazón. Si andan en el camino del Hijo Pródigo, que vuelvan en sí y con arrepentimiento regresen a ti, Señor. Y si alguno se ha debilitado en su fe o se ha enfriado en su amor por ti, que tu Espíritu Santo avive el fuego, Señor, de esos dones en sus corazones, y ellos sean afirmados, fortalecidos, perfeccionados y cimentados juntamente con cada uno de nosotros en ti, Señor, para que podamos avanzar en ese camino, Señor, hacia esa plenitud de vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el precioso y bendito nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, por sus comentarios. Bendiciones para ustedes. Que tengan una linda noche, un lindo fin de semana. Esperamos podernos reencontrar el próximo lunes a las 8 de la noche, si el Señor así lo permite. Y que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones para todos y un abrazo.